Una madre encuentra una carta oculta de su hijo desaparecido durante 15 años, la verdad la deja sin palabras. ¿Qué descubrió Daniel que lo hizo huir? ¿Por qué su padre guardaba un secreto tan oscuro? ¿Encontrará María finalmente a su hijo perdido? Mantente atento para descubrir la impactante verdad detrás del misterio de esta familia. María se paró en la puerta del viejo dormitorio de su hijo Daniel, su corazón pesado con recuerdos. Partículas de polvo flotaban en el aire, iluminadas por el suave resplandor del sol de la tarde que entraba a través de las cortinas descoloridas. Esta habitación había permanecido intacta durante 15 largos años, un testimonio silencioso del niño que una vez vivió allí. Ahora, impulsada por un inexplicable impulso, María se sintió obligada a entrar. Las paredes estaban adornadas con pósteres de los jugadores de fútbol favoritos de Daniel y algunas fotos enmarcadas de tiempos más felices. Los ojos de María se detuvieron en una fotografía de Daniel en su última fiesta de cumpleaños, rodeado de amigos y familiares, su sonrisa radiante y llena de vida. Soltó un suave suspiro, sintiendo el familiar dolor de la pérdida. Mientras comenzaba a ordenar, sus manos temblaban. Se movía metódicamente, casi mecánicamente, recogiendo juguetes y libros viejos, cada uno una reliquia de un tiempo en que su familia estaba completa. Fue al enderezar una pila inclinada de libros en el polvoriento estante que los dedos de María rozaron algo inusual. Con su curiosidad despertada, apartó los libros para revelar una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y oculta en el fondo. Su respiración se detuvo. Sacó con cuidado la caja y se sentó en la vieja cama de Daniel, pasando los dedos sobre los intrincados grabados en la tapa. Se sentía como una intrusión, un paso en un pasado que se había visto obligada a abandonar. Con una profunda respiración, María abrió la caja. Dentro, entre algunos recuerdos y objetos de la infancia, había un sobre, amarillento por el tiempo y dirigido a ella con la letra de Daniel. Sus manos temblaban mientras lo levantaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, el peso de años de preguntas sin respuesta presionándola. Abrió el sobre y desdobló la carta, la conocida caligrafía de su hijo le trajo lágrimas a los ojos. Querida mamá, comenzaba. Sé que debes estar preocupada por mí. Por favor, no intentes encontrarme. Tuve que irme porque algo importante está sucediendo, y necesito ocuparme de ello. Prometo que te explicaré todo cuando sea seguro. Con amor, Daniel. La visión de María se nubló mientras releía la carta, las palabras resonando en su mente. Había imaginado todos los posibles escenarios a lo largo de los años, secuestro, accidentes, incluso lo impensable. Pero ahora, por primera vez, tenía un rayo de esperanza. Daniel estaba vivo cuando escribió esto y tenía una razón para irse. Su mente volvió a los días previos a la desaparición de Daniel. Daniel había sido un adolescente típico, lleno de energía y sueños, pero en las semanas antes de irse, había estado diferente, distante, ansioso. Había una creciente tensión entre él y su padre, Carlos. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes e intensas, pero Daniel nunca le había confiado lo que realmente estaba sucediendo. Los pensamientos de María fueron interrumpidos por el sonido de la puerta principal abriéndose. Carlos estaba en casa. Rápidamente guardó la carta en el sobre y la escondió en su bolsillo, luego se dirigió abajo. Carlos estaba en el pasillo, quitándose el abrigo. Su cabello oscuro ahora estaba salpicado de canas, su rostro más arrugado de lo que recordaba. Hola, María, la saludó, su voz cansada. Hola, Carlos, respondió, tratando de mantener su voz firme. ¿Cómo estuvo el trabajo? Lo mismo de siempre, dijo con un suspiro. ¿Algo interesante aquí? María vaciló, luego decidió guardar su descubrimiento para sí misma por ahora. No, nada importante. Solo estaba limpiando. Carlos asintió, su mirada derivando más allá de ella hacia la escalera. Voy a tomar una ducha, dijo, subiendo sin decir más. María lo vio irse, su corazón pesado. Sabía que no podía guardar este secreto para siempre, pero necesitaba tiempo para procesarlo todo. Regresó a la habitación de Daniel y se sentó en la cama, la carta apretada en su mano. A medida que avanzaba la noche, los recuerdos inundaron su mente. Recordó una discusión particular entre Daniel y Carlos que se destacó. Fue una calurosa noche de verano, y la tensión en la casa era palpable. Daniel había llegado tarde a casa, su rostro enrojecido por la ira. «¿No entiendes, papá?», había gritado Daniel, su voz quebrándose por la emoción. «No puedo ignorar esto. Tengo que hacer algo».
Carlos estaba igualmente furioso. Eres solo un niño, Daniel. No sabes en lo que te estás metiendo, déjalo ir. Pero Daniel se había negado a retroceder. Ya no soy un niño. Y esto es importante. Necesito resolverlo, aunque tú no me ayudes. María había intentado intervenir, pero ambos estaban demasiado atrapados en sus emociones para escuchar. Daniel había salido furioso de la casa, y esa fue la última vez que lo vio. Siempre se había preguntado qué lo había llevado a irse, y ahora, con la carta en sus manos, comenzaba a armar el rompecabezas. Decidida a descubrir más, María decidió volver a visitar los lugares que Daniel solía frecuentar. A la mañana siguiente, salió a recorrer sus pasos, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar su desaparición. Su primera parada fue la escuela local, donde Daniel había pasado gran parte de su tiempo. Los terrenos de la escuela estaban inquietantemente silenciosos, el patio de juegos desierto. María caminó por los pasillos, recuerdos de conferencias de padres y maestros y obras escolares inundaban su mente. Se acercó a una de las antiguas maestras de Daniel, la señora Johnson, que ahora estaba jubilada pero todavía visitaba la escuela ocasionalmente. Señora Johnson, la saludó María, ¿tiene un momento? La anciana maestra levantó la vista, sus ojos suavizándose con el reconocimiento. María, ha pasado mucho tiempo, ¿cómo estás? Estoy sobrellevándolo, respondió María, forzando una sonrisa. Esperaba que pudiera recordar algo sobre Daniel, algo que pareciera inusual antes de que se fuera. La expresión de la señora Johnson se volvió seria. Daniel era un chico brillante, siempre curioso. Pero sí, en las semanas antes de desaparecer, parecía distraído, preocupado. Se quedaba después de clase, preguntando sobre cosas que eran bastante avanzadas para su edad. ¿Recuerda qué tipo de cosas?, presionó María. Estaba interesado en la historia, especialmente la historia local, dijo pensativa la señora Johnson. Preguntaba mucho sobre las antiguas fábricas y almacenes de la ciudad. Era inusual, pero pensé que solo era una fase. El corazón de María dio un vuelco. Los viejos almacenes habían estado abandonados durante años, reliquias de una era pasada. ¿Por qué estaría interesado Daniel en ellos? Agradeció a la señora Johnson y salió de la escuela, su mente acelerada. Su próxima parada fue la biblioteca local. Daniel había pasado innumerables horas allí y esperaba encontrar algún registro de su investigación. La bibliotecaria, la señora Thompson, recordaba bien a Daniel. Siempre estaba aquí, dijo la señora Thompson con una sonrisa afectuosa. Un chico brillante con sed de conocimiento. Solía sacar muchos libros sobre historia local e incluso pedía mapas antiguos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba buscando Daniel? Pasó el resto del día revisando registros y mapas antiguos, tratando de ver qué podría haber llamado su atención. Cuando la biblioteca cerró, María caminó de regreso a casa, su mente llena de más preguntas que respuestas. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sentía una creciente sensación de temor. ¿Qué había descubierto Daniel que era tan importante que sintió que tenía que irse? De vuelta en casa, María se sentó con Carlos a cenar. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas. Carlos, finalmente dijo, hoy encontré algo. Algo que podría ayudarnos a entender por qué Daniel se fue. Carlos levantó la vista, su expresión cautelosa. ¿Qué encontraste? María tomó una respiración profunda. Una carta de Daniel. Dijo que tuvo que irse porque algo importante estaba sucediendo. No quería que lo buscáramos. El rostro de Carlos se endureció. ¿Y le crees? No sé qué creer, admitió María. Pero necesito averiguar qué pasó. Carlos suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. Hemos pasado años tratando de seguir adelante, María. Revolver el pasado no lo traerá de vuelta. Pero podría ayudarnos a entender, insistió María. No puedo simplemente dejarlo pasar. Carlos la miró por un largo momento, luego asintió con reluctancia. Está bien. Lo haremos a tu manera. Esa noche, mientras se acostaba, la carta guardada de forma segura bajo su almohada, María sintió un rayo de esperanza. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Poco sabía que el viaje que tenía por delante la pondría a prueba de formas que nunca habría imaginado, revelando secretos que cambiarían todo lo que pensaba saber sobre su familia.
María se despertó temprano a la mañana siguiente, su mente aún girando con las revelaciones del día anterior. Se preparó una taza de café, el aroma amargo llenando la silenciosa cocina. La casa estaba inquietantemente silenciosa, un marcado contraste con el hogar bullicioso que una vez fue. Los recuerdos de las risas de Daniel y el sonido de sus pies corriendo por los pasillos la atormentaban. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando la carta. Sus pensamientos se desviaron a las últimas semanas antes de que Daniel desapareciera. Había estado tan inquieto, tan ansioso. Recordó una noche en particular que se había quedado grabada en su mente, un momento que parecía encapsular la creciente tensión dentro de su familia. Era una sofocante noche de verano. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor dorado a través de las ventanas de su modesta sala de estar. Daniel había llegado tarde a casa, su rostro enrojecido por la ira. María había estado en la cocina, preparando la cena, cuando escuchó la puerta principal azotarse. Daniel, llamó, apresurándose al pasillo. ¿Qué pasa? Daniel no respondió. Pasó junto a ella con furia, dirigiéndose directamente a su habitación. María lo siguió, la preocupación marcada en su rostro. Lo encontró paseando de un lado a otro, sus manos apretadas en puños. Daniel, háblame, suplicó, extendiendo la mano para tocar su brazo. ¿Qué pasó? Él se detuvo, mirándola con una mezcla de frustración y desesperación. No entenderías, mamá. Es demasiado complicado. Inténtalo, instó ella con suavidad. Sea lo que sea, podemos manejarlo juntos. Antes de que Daniel pudiera responder, Carlos entró en la habitación, su expresión severa. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Los ojos de Daniel destellaron con ira. Nada que te concierna, papá. Carlos cruzó los brazos, su tono endureciéndose. Todo lo que sucede en esta casa me concierne. Ahora, ¿de qué se trata esto? Los hombros de Daniel se desplomaron y sacudió la cabeza. No me creerías si te lo dijera. Inténtalo, desafió Carlos. Tomando una respiración profunda, Daniel finalmente habló. He estado investigando. Descubrí algo sobre las viejas fábricas y almacenes alrededor del pueblo. Hay algo pasando allí, algo grande. Los ojos de Carlos se entrecerraron. ¿Qué tipo de tonterías es esta? No son tonterías, gritó Daniel, su voz quebrándose con emoción. Tengo pruebas. Documentos, mapas, todo es real. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué encontraste, Daniel? Él vaciló, mirando entre sus padres. No puedo explicarlo todo ahora mismo. Pero créanme, es importante. Necesito hacer algo al respecto. Carlos sacudió la cabeza, la incredulidad marcada en su rostro. Eres solo un niño, Daniel. No sabes en lo que te estás metiendo. Déjalo ir. No, dijo Daniel con firmeza. Ya no soy un niño. Y no puedo dejarlo ir. Tengo que resolver esto, aunque no me ayuden. Con eso, se giró y salió furioso de la casa, dejando a María y Carlos parados en silencio atónito. Esa fue la última vez que vio a su hijo. La discusión se repetía en su mente como un disco rayado, las mismas preguntas dolorosas surgiendo una y otra vez. ¿Qué había descubierto Daniel? ¿Por qué se sintió obligado a irse? María se sacudió de su ensoñación y decidió continuar su investigación. Se vistió rápidamente y salió de la casa, dirigiéndose una vez más hacia la biblioteca local. La bibliotecaria, la señora Thompson, la saludó con una cálida sonrisa. ¿De vuelta, María?, preguntó amablemente. Sí, respondió María, devolviendo la sonrisa. Estoy tratando de encontrar más información sobre las viejas fábricas y almacenes del pueblo. ¿Tienes algún registro o mapa antiguo que pueda ayudar? La señora Thompson asintió. Tenemos algunos archivos en la parte trasera. Puedo mostrarte dónde están. María la siguió hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la biblioteca, llena de estantes con libros viejos, periódicos y documentos. El aire estaba denso con el olor de papel envejecido y polvo. Tómate tu tiempo, dijo la señora Thompson, dejando a María con su investigación. María comenzó a revisar los archivos, sacando mapas y registros antiguos. A medida que profundizaba, encontró referencias a una serie de accidentes e incidentes misteriosos que habían ocurrido en las viejas fábricas. Había susurros de actividades ilegales, pero nada concreto.
Estaba claro que alguien había hecho grandes esfuerzos para encubrir lo que había sucedido. Pasaron horas, y los ojos de María se cansaron de tanto leer. Estaba a punto de rendirse cuando encontró un recorte de periódico antiguo que llamó su atención. Era un artículo sobre un incendio que había destruido uno de los almacenes hace 15 años, aproximadamente al mismo tiempo que Daniel había desaparecido. El artículo mencionaba a varias personas que habían resultado heridas, pero la causa del incendio nunca se había determinado. El corazón de María latía con fuerza mientras leía los nombres de los heridos. Un nombre se destacaba, Jacob Miller, un ex empleado que había sufrido graves quemaduras en el incendio. Según el artículo, Jacob había desaparecido poco después del incidente y nunca más se había sabido de él. Decidida a averiguar más, María decidió visitar el sitio del viejo almacén. Caminó por el pueblo, su mente llena de preguntas. Cuando llegó, encontró el área cercada, el edificio era un esqueleto carbonizado de su antigua forma. María trepó la cerca, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. El aire estaba pesado con el olor a ceniza y descomposición. Caminó entre las ruinas, sus ojos buscando cualquier pista. Mientras exploraba los restos del almacén, tropezó con un compartimento oculto en el suelo. Con algo de esfuerzo, lo abrió y encontró una pequeña caja de metal adentro. Sus manos temblaban mientras la abría, revelando una pila de viejos documentos y fotografías. María examinó cuidadosamente el contenido. Había planos detallados del almacén, junto con notas y diagramas. Una fotografía llamó su atención, era una foto de un grupo de hombres, incluyendo a Jacob Miller y, para su sorpresa, Carlos. Estaban parados juntos, sus expresiones serias. Su mente daba vueltas. ¿Por qué Carlos nunca había mencionado su implicación con el almacén? ¿Qué estaban haciendo allí? Las respuestas parecían escurrirse entre sus dedos como arena, siempre fuera de su alcance. María tomó los documentos y fotografías y se dirigió a casa, sus pensamientos acelerados. Cuando llegó, encontró a Carlos sentado en la sala de estar, una bebida en su mano. Levantó la vista al verla entrar, su expresión cautelosa. María comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿Por qué no me dijiste nada sobre el almacén, Carlos?, exigió, levantando la fotografía. ¿Por qué no me dijiste que estabas involucrado? El rostro de Carlos palideció y dejó su bebida, sus manos temblando. Yo, no pensé que fuera importante. No importante, exclamó María. Nuestro hijo está desaparecido, y tú estabas involucrado en algo peligroso, que no me estás diciendo. Carlos suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello. No quería preocuparte. Estábamos tratando de ayudar a la gente, de exponer algo corrupto. Pero se salió de control. El incendio no fue un accidente. Alguien intentaba silenciarnos. María sintió una oleada de náuseas. Y Daniel lo descubrió, ¿verdad? Por eso se fue. Carlos asintió lentamente. Descubrió la verdad y quería ayudar. Pero era demasiado peligroso. Le dije que se mantuviera al margen, pero no me escuchó. El corazón de María dolía con una mezcla de ira y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste, Carlos? Podríamos haber enfrentado esto juntos. Pensé que te estaba protegiendo, dijo él, su voz quebrándose. Pero ahora veo que estaba equivocado. María se hundió en una silla, el peso de las revelaciones presionándola. Apretó la fotografía, las lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que encontrarlo, Carlos. Tenemos que arreglar esto. Carlos asintió, su expresión determinada. Lo haremos, María. Encontraremos a Daniel y lo traeremos a casa. A medida que la noche se convertía en madrugada, María y Carlos se sentaron juntos, revisando los documentos y fotografías, armando el rompecabezas de la desaparición de su hijo. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban unidos en su resolución. Pocos sabían que el viaje que estaban a punto de emprender los pondría a prueba de maneras que nunca podrían haber imaginado, revelando secretos que cambiarían sus vidas para siempre. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de la cocina de María, proyectando delicados patrones en el mantel desgastado. María y Carlos se sentaban frente a frente, el silencio entre ellos pesado con pensamientos no expresados. Los documentos y fotografías de la noche anterior estaban esparcidos ante ellos, cada pieza un fragmento del rompecabezas que estaban decididos a resolver. María tomó la fotografía de Carlos y los otros hombres, sus ojos deteniéndose en Jacob Miller.
Necesitamos encontrar a Jacob, dijo en voz baja. Él podría tener respuestas. Carlos asintió, su expresión sombría. Si aún está vivo. Desapareció después del incendio. Tenemos que intentarlo, insistió María. Podría saber dónde está Daniel, o al menos qué pasó. Carlos estuvo de acuerdo, y decidieron comenzar su búsqueda en el viejo distrito industrial de la ciudad, donde estaban ubicados los almacenes. Esperaban encontrar a alguien que recordara a Jacob o hubiera oído algo sobre su paradero. El distrito industrial era un marcado contraste con el resto de la ciudad. Una vez un bullicioso centro de actividad, ahora estaba en decadencia silenciosa. Maquinaria oxidada y edificios en ruinas bordeaban las calles, un testimonio de una era pasada. María y Carlos caminaron por la desolada área, sus pasos resonando en las paredes vacías. Se acercaron a un pequeño edificio en ruinas que una vez había servido como oficina de mantenimiento. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento lleno de herramientas viejas y muebles rotos. Un hombre mayor se sentaba detrás de un escritorio, mirándolos a través de gruesas gafas. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, su voz ronca por la edad. Estamos buscando a Jacob Miller, dijo Carlos. ¿Lo conoce? El anciano frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose en pensamiento. Jacob, lo recuerdo. Trabajó aquí hace mucho tiempo. No lo he visto en años. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar ahora?, preguntó María, su tono esperanzado. El hombre negó con la cabeza. Lo último que supe, se mudó a las afueras del pueblo. Se compró una pequeña cabaña en el bosque. Podría seguir allí, si está vivo. María y Carlos agradecieron al hombre y se dirigieron a las afueras del pueblo. El trayecto en coche fue silencioso, ambos perdidos en sus pensamientos. El camino serpenteaba a través de densos bosques, los árboles proyectando largas sombras sobre el sendero. Sentían como si estuvieran adentrándose en otro mundo, uno intocado por el tiempo. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña aislada entre los árboles. El lugar parecía bien mantenido, con una pila de leña cortada ordenadamente junto a la puerta y un pequeño huerto al costado. María respiró hondo y llamó a la puerta. Después de unos momentos, la puerta se abrió con un crujido y un hombre mayor con un rostro curtido y ojos azules penetrantes apareció ante ellos. Parecía cauteloso, su mirada se desplazaba entre María y Carlos. «Jacob Miller», preguntó María suavemente. «Ese soy yo», respondió el hombre con cautela. «¿Qué quieren?» «Necesitamos tu ayuda», dijo Carlos. «Es sobre el incendio en el almacén hace 15 años». La expresión de Jacob se oscureció y dio un paso atrás, sus ojos entrecerrándose. «No hablo de eso», dijo con firmeza. «Por favor», imploró María. «Nuestro hijo, Daniel, desapareció por esa época. Creemos que podría haber descubierto algo sobre lo que pasó. Solo queremos saber la verdad». Jacob dudó, su mirada se suavizó al ver la desesperación en los ojos de María. Suspiró profundamente y les hizo una señal para que entraran. El interior de la cabaña era acogedor y modesto, con una pequeña chimenea crepitando en una esquina. Jacob les indicó que se sentaran en la mesa de madera mientras él preparaba un poco de té. Mientras se acomodaban, María no pudo evitar notar las numerosas fotografías antiguas y documentos esparcidos por el lugar, evidencia de un hombre viviendo en el pasado. Jacob llevó el té a la mesa y se sentó frente a ellos, su expresión contemplativa. «El incendio no fue un accidente», comenzó, su voz baja. «Intentábamos exponer algo grande. Las personas involucradas no querían que eso saliera a la luz». «¿Qué estaban tratando de exponer?», preguntó Carlos. Jacob respiró hondo. «Actividades ilegales, corrupción. Los almacenes se usaban para almacenar y distribuir materiales peligrosos. Del tipo que podría arruinar vidas, causar graves problemas de salud. Queríamos sacarlo a la luz, pero eran personas poderosas. Tenían conexiones». María sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Y Daniel, él descubrió esto?» Jacob asintió. «Lo recuerdo. Chico inteligente, curioso. Empezó a hacer preguntas, a investigar. Intenté advertirle, pero estaba decidido». «¿Sabes a dónde pudo haber ido?», preguntó María, su voz temblando. Jacob negó con la cabeza. «No, pero estaba tras algo. Si todavía está por ahí, probablemente sigue tratando de descubrir la verdad. Creía en la justicia, en hacer lo correcto.
El corazón de María se llenó de una mezcla de orgullo y miedo. Tenemos que encontrarlo, Jacob, ¿puedes ayudarnos? Jacob los miró durante un largo momento y luego asintió. Haré lo que pueda. Aún hay gente en el pueblo que podría saber más. Gente que estaba involucrada en ese entonces. Durante los siguientes días, Jacob, María y Carlos trabajaron juntos, visitando viejos contactos y reuniendo fragmentos de información. Hablaron con antiguos empleados, vecinos y cualquiera que pudiera tener una conexión con los almacenes. Cada conversación los acercaba un paso más a la verdad, pero también los adentraba más en una red de secretos y mentiras. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa en la cabaña de Jacob, revisando sus hallazgos, María notó algo peculiar en uno de los viejos mapas. Mostraba una red de túneles bajo los almacenes, olvidados hace mucho tiempo y ocultos a simple vista. Estos túneles, dijo María, señalando el mapa. ¿Crees que Daniel podría haberlos usado para esconderse o escapar? Jacob se inclinó, estudiando el mapa de cerca. Es posible. Se usaron durante la era de la prohibición y luego se sellaron. Pero si alguien sabía de ellos. Carlos miró a Jacob, la determinación en sus ojos. Tenemos que revisarlos. A la mañana siguiente, se dirigieron al distrito industrial, armados con linternas y un renovado sentido de propósito. La entrada a los túneles estaba oculta detrás de una pared en ruinas, cubierta de hiedra. Jacob logró abrirla, revelando un oscuro y estrecho pasaje que conducía a las profundidades de la tierra. El aire dentro estaba húmedo y cargado, las paredes cubiertas de mugre de décadas. Sus pasos resonaban inquietantemente mientras avanzaban por los túneles serpenteantes, los haces de sus linternas cortando la oscuridad. Caminaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. María no podía sacudirse la sensación de que estaban cada vez más cerca de encontrar a Daniel, pero también más cerca de descubrir algo peligroso. La tensión en el aire era palpable, cada sonido se amplificaba por el silencio opresivo de los túneles. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara más grande. Las paredes estaban llenas de viejas cajas y maquinaria oxidada, restos de un tiempo olvidado. En el centro de la habitación, María vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco, una pequeña cama improvisada y algunas pertenencias personales, incluyendo una mochila desgastada. Se apresuró hacia allí, sus manos temblando al recoger la mochila. Era de Daniel. La abrió y encontró cuadernos llenos de su caligrafía, bocetos y notas sobre las actividades del almacén. Las lágrimas llenaron sus ojos al darse cuenta de que su hijo había estado allí, viviendo en las sombras, tratando de descubrir la verdad. Carlos y Jacob se unieron a ella, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. Él estuvo aquí, susurró María, apretando la mochila con fuerza. ¿Pero dónde está ahora? Jacob examinó los cuadernos, frunciendo el ceño. Estas notas son detalladas. Estaba cerca de algo grande. Tal vez encontró lo que buscaba y tuvo que seguir adelante. Carlos colocó una mano reconfortante en el hombro de María. Nos estamos acercando, María. Lo encontraremos. Mientras continuaban explorando la cámara, descubrieron más pistas que insinuaban la presencia de Daniel y su incansable búsqueda de justicia. Con cada paso, sentían el peso del pasado levantándose, reemplazado por un rayo de esperanza. Pocos sabían que su viaje estaba lejos de terminar. El camino por delante estaría lleno de peligros y revelaciones que pondrían a prueba su determinación. Pero para María, la posibilidad de encontrar a su hijo y descubrir la verdad le daba la fuerza para seguir adelante, sin importar el costo. María aferraba la desgastada mochila de Daniel contra su pecho, su mente llena de pensamientos sobre su hijo. La cámara subterránea estaba inquietantemente silenciosa, los leves sonidos del agua goteando resonando en las paredes. Carlos y Jacob estaban cerca, sus linternas proyectando largas sombras en la habitación. El descubrimiento de la cama improvisada de Daniel y sus pertenencias confirmaba que había estado allí, viviendo en las sombras, armando la verdad. María desabrochó cuidadosamente la mochila, sus manos temblando. Dentro, encontró cuadernos llenos de la meticulosa letra de Daniel, bocetos y notas sobre las actividades del almacén. Cada página era una ventana a sus pensamientos, revelando la profundidad de su investigación. Pasó las páginas, su corazón dolido con una mezcla de orgullo y tristeza. Carlos se inclinó sobre su hombro, el ceño fruncido mientras leía las notas. Estaba cerca de algo, murmuró. Mira estos diagramas. Mapeó todo el sistema de túneles.
Jacob estudió los bocetos, su expresión seria. Estos túneles se usaron para contrabando durante la prohibición. Conectan varios puntos de la ciudad, incluyendo algunos edificios antiguos que aún están en pie. Si Daniel estaba usando estos túneles, podría haber accedido a lugares que ahora están fuera de límites. Los ojos de María se agrandaron mientras seguía una ruta en el mapa. Este túnel conduce a una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. ¿Creen que podría estar escondido allí? Es posible, respondió Jacob. Pero debemos tener cuidado. Si Daniel descubrió algo peligroso, podría haber personas que aún no quieren que la verdad salga a la luz. Decidida a encontrar a su hijo, María se levantó, su resolución más fuerte que nunca. Tenemos que ir allí. Tenemos que encontrarlo. Carlos asintió, su expresión reflejando su determinación. Lo encontraremos, María. Juntos. Reunieron sus pertenencias y recorrieron los sinuosos túneles, sus linternas iluminando el camino por delante. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban, el silencio opresivo roto solo por el sonido de sus pasos. Los pensamientos de María volvieron a la noche en que Daniel desapareció, repitiendo la discusión que lo había llevado a irse. No podía deshacerse de la sensación de que finalmente estaban acercándose a la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron del túnel a la tenue luz de un día nublado. La fábrica abandonada se alzaba ante ellos, sus ventanas rotas y muros desmoronados un claro recordatorio de una industria que alguna vez prosperó. María sintió un escalofrío mientras se acercaba a la entrada, el peso del pasado presionando sobre ella. Entraron en la fábrica, el olor a óxido y descomposición llenando el aire. El interior era un laberinto de maquinaria antigua y escombros, los restos de una era pasada. La linterna de María barría la habitación, revelando huellas polvorientas que conducían más adentro del edificio. Alguien ha estado aquí recientemente, observó Jacob, señalando las huellas. El corazón de María latía con fuerza mientras seguían las huellas, serpenteando a través de los laberínticos pasillos. La fábrica parecía extenderse interminablemente, cada giro revelando más deterioro y decadencia. El sentido de presentimiento crecía con cada paso, pero María avanzaba, impulsada por la esperanza de encontrar a su hijo. Finalmente llegaron a una pequeña oficina en la parte trasera de la fábrica. La puerta estaba entreabierta y se oía un leve sonido de movimiento en su interior. María contuvo el aliento mientras empujaba lentamente la puerta, revelando una figura encorvada sobre un escritorio, escribiendo furiosamente en un cuaderno. Daniel, susurró, su voz temblando de emoción. La figura se congeló, luego se giró lentamente para mirarla. El corazón de María dio un vuelco al reconocer a su hijo. Daniel parecía mayor, su rostro demacrado y surcado de preocupaciones, pero sus ojos aún mostraban la misma determinación que recordaba. «Mamá». La voz de Daniel se quebró de incredulidad. «¿Qué haces aquí?» María corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «He estado buscándote, Daniel. Encontré tu carta. Tenía que encontrarte». Daniel la abrazó con fuerza, su agarre feroz. «Pensé que era demasiado peligroso para que te involucraras». Carlos y Jacob entraron en la habitación, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. «Ahora estamos en esto juntos», dijo Carlos firmemente. «Sea lo que sea que estés enfrentando, lo enfrentaremos como familia». Daniel se separó, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «No entienden. Las personas detrás de esto son peligrosas. He descubierto algo grande. Están contrabandeando materiales peligrosos a través de estas viejas fábricas y harán cualquier cosa para mantenerlo oculto». Jacob asintió con gravedad. «Lo sabemos, Daniel. Hemos estado juntando las piezas. Pero necesitamos exponerlos. Necesitamos sacar esto a la luz». La expresión de Daniel se suavizó mientras miraba a sus padres y a Jacob. «He estado recopilando pruebas. Está todo aquí», dijo, señalando los montones de documentos y fotografías en el escritorio. «Pero tenemos que tener cuidado. Nos están vigilando». El corazón de María dolía de orgullo y miedo por su hijo. «Encontraremos la manera, Daniel. Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz». Mientras se reunían para planear sus próximos pasos, el sentido de unidad y determinación se fortalecía. Sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. El peso del pasado finalmente había comenzado a levantarse, reemplazado por un rayo de esperanza y la promesa de un futuro más brillante.
La noche se volvió más oscura mientras se preparaban para dejar la fábrica, su resolución inquebrantable. María sintió un renovado sentido de propósito, sabiendo que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad y llevar justicia a quienes habían sufrido. El viaje por delante sería difícil, pero por primera vez en años, sentía un sentido de esperanza y determinación que le daba la fuerza para seguir adelante. Cuando amaneció, la primera luz del día se filtró a través de las ventanas rotas de la fábrica abandonada, proyectando largas sombras en el suelo. María, Carlos, Daniel y Jacob se reunieron alrededor del viejo escritorio, examinando las pruebas que Daniel había recopilado meticulosamente. El peso de su misión pesaba sobre ellos, pero el recién descubierto sentido de unidad les daba fuerza. María miró a su hijo, su rostro demacrado iluminado por la tenue luz. Necesitamos llevar esta información a alguien que pueda ayudarnos, dijo con firmeza. Alguien que pueda exponer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Daniel asintió, sus ojos llenos de determinación. He estado tratando de contactar a una periodista en la que confío. Ella ha estado investigando la corrupción en la ciudad durante años. Si podemos llevarle estas pruebas, puede ayudarnos a destapar todo esto. Carlos miró los documentos extendidos ante ellos. ¿Tienes alguna manera de contactarla? Daniel sacó un pequeño cuaderno gastado de su mochila. Tengo su número aquí. He tenido miedo de llamar, preocupado de que puedan estar monitoreando mi teléfono. Pero ahora, con todos ustedes aquí, siento que podemos hacerlo juntos. Jacob se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Necesitamos tener cuidado. Si descubren lo que estamos haciendo, no dudarán en detenernos. Tenemos que movernos rápido y mantenernos un paso adelante. Con un plan en mente, decidieron dejar la fábrica y dirigirse a un lugar más seguro donde pudieran contactar a la periodista sin llamar la atención. Reunieron las pruebas de Daniel y las guardaron cuidadosamente en una bolsa resistente. El trayecto por los túneles sinuosos se sintió como un paso de la oscuridad a la luz, cada paso los acercaba más a la verdad. Emergieron de los túneles al aire fresco de la mañana, el pueblo aún envuelto en la quietud del amanecer. El grupo se dirigió a la cabaña de Jacob, situada en el denso bosque a las afueras del pueblo. La ubicación aislada proporcionaba el escondite perfecto, lejos de miradas indiscretas. Dentro de la cabaña, montaron una pequeña estación de trabajo. Daniel conectó una vieja laptop a internet y respiró hondo antes de marcar el número de la periodista. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz respondiera al otro lado. Hola, soy Emily Grayson, dijo la voz, tranquila y profesional. Emily, soy Daniel, dijo él, su voz teñida de alivio y urgencia. Necesito tu ayuda. He encontrado algo grande, y no sé en quién más confiar. Hubo una pausa en la línea antes de que Emily respondiera. Daniel, ha pasado mucho tiempo, ¿qué has encontrado? Daniel explicó rápidamente la situación, detallando las pruebas que habían recopilado y el peligro al que se enfrentaban. Emily escuchó atentamente, su tono volviéndose más serio con cada momento que pasaba. Esto es enorme, Daniel, dijo finalmente. Si lo que dices es cierto, esto podría exponer un escándalo de corrupción masivo. Pero tienes que tener cuidado. Estas personas no caerán sin luchar. Lo sé, respondió Daniel. Por eso necesito tu ayuda, ¿puedes reunirte con nosotros en un lugar seguro? Tenemos todas las pruebas, pero no podemos arriesgarnos a quedarnos aquí mucho tiempo. Emily aceptó reunirse con ellos en una casa segura que había usado en el pasado para investigaciones sensibles. Les dio la dirección y las instrucciones sobre cómo llegar sin atraer atención. El grupo empacó rápidamente sus pertenencias y partió, el peso de su misión colgando pesadamente en el aire. El trayecto a la casa segura fue tenso, todos ellos en alerta máxima por cualquier señal de peligro. Las carreteras sinuosas a través del bosque parecían interminables, pero finalmente llegaron a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Emily los esperaba, su expresión una mezcla de alivio y determinación. Daniel, dijo, abrazándolo fuertemente. Es bueno verte. Es bueno verte también, Emily, respondió él. Gracias por venir. Emily saludó a María, Carlos y Jacob, su mirada deteniéndose en la bolsa de pruebas. Entremos y revisemos todo. Necesitamos ser minuciosos y asegurarnos de que tenemos todas las piezas antes de seguir adelante. Dentro de la cabaña, extendieron los documentos y fotografías, cada prueba cuidadosamente examinada y organizada.
Emily tomó notas detalladas, su mente aguda armando el intrincado entramado de corrupción y engaño. Esto es increíble, dijo, sus ojos abiertos de par en par al darse cuenta. Han estado operando bajo el radar durante años, usando estas viejas fábricas para almacenar y transportar materiales peligrosos. Y han tenido ayuda de personas en altos cargos. El corazón de María dolía mientras escuchaba la magnitud de la conspiración saliendo a la luz. Tenemos que asegurarnos de que esto llegue al público, dijo, su voz firme. La gente necesita saber la verdad. Emily asintió, su expresión resuelta. Escribiré la historia y me aseguraré de que se publique. Pero tenemos que estar listos para las consecuencias. No caerán sin luchar, y vendrán tras nosotros. Daniel miró a sus padres y a Jacob, sus ojos llenos de determinación. Estamos listos. Haremos lo que sea necesario para derribarlos. Durante los siguientes días, Emily trabajó incansablemente en la historia, verificando meticulosamente cada prueba y conectando los puntos. María, Carlos y Jacob montaron guardia, asegurándose de que su ubicación permaneciera segura. La tensión era palpable, cada momento lleno de la anticipación de lo que estaba por venir. Finalmente, la historia estuvo lista. Emily contactó a su editor, asegurándose de que la pieza se publicara en la edición del día siguiente. Mientras esperaban a que la noticia se difundiera, el grupo se reunió, el peso de su misión presionándolos. A la mañana siguiente, el pueblo estaba conmocionado con la noticia del escándalo de corrupción. La historia se había publicado, completa con pruebas detalladas y testimonios. La respuesta fue inmediata y explosiva, el público indignado por las revelaciones. Mientras las autoridades lanzaban una investigación, María sintió una sensación de alivio y reivindicación. Lo habían logrado. Habían expuesto la verdad y llevado justicia a quienes habían sufrido. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Todavía quedaban muchos desafíos por delante y el camino hacia la sanación sería largo. Por ahora, encontraron consuelo en los unos a los otros, su vínculo más fuerte que nunca. Habían enfrentado la oscuridad y emergido hacia la luz, listos para reconstruir sus vidas y seguir adelante. Juntos, navegarían el camino por delante, armados con el conocimiento de que habían luchado por lo que era correcto y ganado. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje, María miró a su familia y amigos, su corazón lleno de esperanza y determinación. Habían desenterrado los secretos del pasado y ahora estaban listos para abrazar el futuro, un paso a la vez. Muchas gracias por vernos. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos como este todos los días y no queremos que te los pierdas. Me encantaría escuchar tus opiniones sobre las acciones de Carlos. ¿Crees que hizo bien en guardar esos secretos de su familia? Comparte tus opiniones en los comentarios abajo. Y no olvides revisar nuestro último video, es otra historia apasionante que no querrás perderte. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima historia.